Alguien dijo una vez que cuando el pecado entró en el mundo, la paz salió por la otra puerta. Dicho de otro modo, cuando el pecado entró en el mundo, no vino solo. Vino acompañado de temor, de ansiedad, de frustraciones, de confusión, de amargura, de descontento y de un montón de otras cosas que nos roban la tranquilidad de espíritu y ponen en riesgo nuestra relación con los demás. El pecado nos separó de Dios y Él es la fuente de todo bien. El pecado hizo estragos en nuestra personalidad, incluyendo nuestra vida emocional. Por eso es que no podemos experimentar paz en este mundo caído. El pecado levantó paredes de defensa a nuestro alrededor que nos aíslan, paredes que dificultan nuestra relación con otros. La buena noticia es que Cristo vino al mundo a resolver el problema del pecado. El príncipe de paz vino a reconciliarnos con Dios. El príncipe de paz vino a establecer su reino de paz en el mundo. De manera que todos aquellos que Él ha comprado con su sangre pueden experimentar verdadera paz y verdadero gozo aún en este mundo dañado por el pecado. Y eso es precisamente lo que yo quisiera considerar con ustedes a la luz del pasaje que leímos hace un momento en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Recuerden, mis hermanos, el contexto de estas palabras en el aposento alto. Judas había consumado su traición. En pocas horas Jesús sería arrestado, sería sometido a torturas crueles y denigrantes y condenado en una farsa de juicio a morir en una cruz. Sin embargo, y esto es lo extraordinario de este pasaje, la mayor preocupación de Jesús esa noche eran sus discípulos. Jesús no estaba sintiendo pena por él. Jesús estaba preocupado por sus atribulados discípulos que habían escuchado el anuncio de que pronto ya Jesús no seguiría con ellos. Noten el capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Ellos estaban turbados. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, en la ciudad de Dios, hay muchas moradas. Si no fuera así, lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Estando a la sombra de la cruz, Cristo quiere que sus discípulos puedan experimentar paz y gozo por medio de la fe. Noten una vez más conmigo los versículos 27 al 29. Voy a resaltar algunas palabras clave mientras vamos leyendo este pasaje. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Versículo 29, y os lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Versículo 27, paz. Versículo 28, gozo. Versículo 29, fe. Para que ustedes puedan creer. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Es posible para los cristianos experimentar paz y gozo en medio del dolor y de la aflicción por medio de la fe. Eso no va a suceder en un vacío. Mis hermanos, esta promesa tan famosa, tan conocida de Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, se encuentra en medio de dos porciones. Es como un sándwich. Versículo 25 y 26, versículo 27 y luego versículos 28 al 31. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es colocar esta promesa en su contexto. Por eso vamos a ver versículos 25 y 26. Luego versículos 28 al 31
Y finalmente el 27. Vamos a ver la promesa de la paz de Cristo en el contexto en que Cristo la dio, porque eso nos va a ayudar a entender de qué tipo de paz es que Jesús está hablando aquí y cómo nosotros podemos experimentar esa paz en este mundo caído. Así que veamos en primer lugar la promesa del Espíritu en los versículos 25 y 26. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Quisimos leer al principio de este servicio toda la porción desde el versículo 15 para que nosotros podamos ver el contexto. Ya Jesús les había prometido a los discípulos la venida del Espíritu Santo, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. ¿Ven? El Consolador es al mismo tiempo el Espíritu de verdad, porque el Consolador nos consuela por medio de la verdad revelada. Y es en ese contexto que ahora Cristo promete a sus discípulos: voy a enviarles el Espíritu Santo para que les recuerden todo lo que yo os he dicho. Es por eso que Juan el apóstol en los años 90, más de 60 años después de estos eventos, podía escribir este evangelio y podía relatar palabra por palabra los discursos de Jesús, porque el Espíritu Santo lo estaba inspirando, le estaba recordando las palabras del Señor. Como bien ha dicho alguien, Jesús les promete memoria, no creatividad. O sea, no es que ellos iban a ponerse a inventar para crear una historia acerca de Jesús. No, ellos iban a recordar. El Espíritu Santo les recordaría todo lo que ellos habían visto, todo lo que ellos habían oído al lado de Jesús, y al mismo tiempo iba a proveerles una correcta interpretación de todo lo que ellos vieron y oyeron y en ese momento no entendieron. Vayan al capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Notaron, mis hermanos, en el capítulo 14 y en el capítulo 16 la repetición de la palabra todo? Él os enseñará todas las cosas, Él os recordará todo lo que os he dicho. 16:13, Él os guiará a toda la verdad, no a una parte de la verdad, a toda la verdad. La verdad acerca de qué? La verdad acerca de Jesús y de su obra redentora. Vean lo que sigue diciendo Juan 16:14. Él, el Espíritu Santo, me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, no solamente recordaron y entendieron todas aquellas cosas que ellos no habían entendido antes de la cruz, sino que algunos de ellos fueron guiados a escribir un registro infalible, inspirado, sin error, de todo lo que la iglesia de Jesucristo iba a necesitar a lo largo de los siglos. Qué bendición tener en nuestras manos este libro. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 2 que ellos, los apóstoles, habían recibido el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y ahora Pablo dice, de lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. La Biblia, mis hermanos, es el único documento certificado por la corte celestial donde Dios nos revela todo lo que Él nos ha concedido en Cristo. Así que a este libro no tenemos que añadirle nada, no tenemos que quitarle nada. Nosotros no tenemos que editar este libro porque este libro es inmejorable.
es la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos el tesoro invaluable de la palabra de Dios. Cuando este libro habla, es Dios el que habla. Esto no es un museo de lo que Dios dijo, de lo que Dios hizo hace miles de años. No, este libro no es un museo. Este libro es Dios predicando hoy a su pueblo. Y no olviden, mis hermanos, que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles también se encuentra en cada creyente, iluminando su entendimiento para que cuando nosotros leamos las Escrituras podamos entenderla, podamos aplicarla, podamos recordarla. El Espíritu que inspiró es el mismo Espíritu que nos ilumina. Repito, mis hermanos, los creyentes tenemos un tesoro de incalculable valor al tener en nuestras manos una revelación completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y por si todo eso fuera poco, un maestro personal y permanente morando en nosotros para ayudarnos a entender, para traer consuelo a nuestro corazón por medio de la misma palabra que Él inspiró. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, Salmo 119, en el cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción. ¿Cuál es el consuelo? Que tu palabra me ha vivificado. Tu palabra, mis hermanos, el Espíritu de Dios no obra en un vacío. Tú no puedes recordar un texto que nunca has leído. Tú no puedes descansar en una promesa que no conoces. Sumérgete en las Escrituras. Cada día, mis hermanos, la gracia de ayer no nos sirve para hoy. Sumérgete en las Escrituras cada día. Pídele al Señor que te conceda conocerle mejor por medio de su revelación. Pídele al Señor que te ayude a entender cada vez mejor todo lo que tenemos en Cristo de pura gracia, porque es allí donde se encuentra la fuente de nuestro gozo y de nuestra paz. Y eso nos lleva de la mano al segundo elemento que pone en contexto la promesa del versículo 27. La primera es la palabra de Cristo inspirada por el Espíritu. El segundo elemento es la obra redentora de Cristo por mandato del Padre. Versículos 28 al 31. Ahora, antes de entrar en esa porción, alguien sugiere que nosotros debemos ver estos versículos, o no que lo debemos ver, pero que sería bueno ver estos versículos de abajo para arriba. O sea, en vez de estudiar el pasaje viendo versículos 28, 29, 30, 31, esta persona sugiere que lo veamos de esta forma: versículo 30 y 31, luego versículo 28, luego versículo 29, luego versículo 28, para entonces llegar a la promesa del versículo 27, porque eso nos va a ayudar a entender mejor el proceso de argumentación que Cristo está llevando aquí. Entonces veamos versículos 30 al 31. Juan 14. No hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. ¿A dónde? Vámonos de aquí a Getsemaní, donde voy a ser arrestado, donde luego voy a ser juzgado, donde luego seré condenado, donde luego seré crucificado. Y todo eso por mandato del Padre. Juan nos ha dicho ya que Satanás había entrado en el corazón de Judas para consumar la traición. Noten el capítulo 13, versículo 2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas.
De manera, mis hermanos, que todo lo que sucedió esa noche, desde el arresto hasta la crucifixión, fue un despliegue de poder diabólico. La hora de las tinieblas le llama a Cristo en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, mis hermanos, esto es tan importante. Cuando tú tengas que enfrentar tus propias horas oscuras, el Señor está diciendo a sus discípulos en los versículos 30 al 31 que Satanás no era el factor determinante de lo que estaba a punto de suceder. Porque Él nada tiene en mí. En otras palabras, Satanás entró en Judas, la traición ha sido consumada, la turba viene en camino, pero Satanás no tiene poder alguno sobre mí, porque Él no tiene nada con qué acusarme. Mis hermanos, Satanás no es la explicación final de la cruz. La explicación final de la cruz es el amor del Hijo por el Padre y es el amor del Padre por su pueblo. Versículo 31. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me amó, así hago, así hago. ¿Qué fue lo que el Padre le mandó? Que redimiera a su pueblo. Juan 13, versículo 1. Otra vez, repito, no es COVID, es asma. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el tope de su amor. Mis hermanos, la explicación del Calvario no es Satanás. La explicación del Calvario es el amor. Es el amor del Hijo por el Padre. Es el amor del Padre por el Hijo, que le dio un pueblo a través de su redención. Es el amor del Dios Trino por su pueblo, que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. La explicación del Calvario no es el diablo. Mi amado hermano, la explicación de tus horas oscuras, la explicación final de tus horas oscuras no es Satanás. Es el amor de Dios. Aunque su regalo venga envuelto en papeles extraños. Y es movido por ese mismo amor que Jesús le está dando todas estas explicaciones a los discípulos para fortalecer su fe. Noten el versículo 29. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Yo les estoy explicando todo eso. Puede ser que ahora mismo no estén entendiendo muchas cosas, pero no se preocupen, ustedes la van a entender. El Espíritu Santo se va a encargar de que lo entiendan. Y cuando ustedes entiendan, eso va a fortalecer su fe. Noten el capítulo 13, versículo 29. Versículo 19. Él está hablando de la traición de Judas. Os lo he dicho desde ahora, antes de que pase. ¿Para qué? Para que cuando suceda, creáis que yo soy. Los que conocen el Evangelio de Juan saben que hay 7 yo soy en el Evangelio de Juan y que están conectadas con la revelación de Dios en Éxodo 3:14, cuando Moisés le dice: Señor, y cuando yo vaya al pueblo y le diga que Jehová me envió, ¿quién me envió? Diles que yo soy te envió. Yo soy te envió. Dios es el eterno presente. Y ahora Jesús está diciendo: ¿saben qué? Yo les estoy profetizando todo esto para que cuando suceda no piensen que el diablo tenía el control. Para que ustedes crean que yo soy.
Jesús está insistiendo en el hecho de que Satanás no era la explicación final de todo lo que estaba sucediendo esa noche, de todo lo que iba a suceder en las horas siguientes. Mis hermanos amados, el Dios soberano nunca ha dejado de ser Dios. El Dios soberano nunca ha dejado de estar a cargo. Ni siquiera en el momento más oscuro de la historia humana, cuando el Creador iba a ser condenado por sus criaturas a morir en una cruz. De manera que podemos confiar en lo que Dios está haciendo, aun cuando parece que los poderes del infierno están actuando sin control. Miren, hermanos, cuando uno abre los periódicos, yo tengo meses que a cada rato, por cosas que leo en internet, en los periódicos, me viene a mi mente el título de una película que yo vi cuando era un niño. El mundo está loco, loco, loco. Parece como que los poderes del infierno se han desatado sin control. Pero ¿saben qué? Dios reina. Mis hermanos, Dios reina. Sí, para los discípulos parecía que el diablo estaba reinando, pero nuestro Dios sigue sentado en su trono. Nuestro Dios sigue llevando a cabo sus propósitos eternos para la gloria de su nombre, para el bien de su pueblo. Y si interpretamos todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, a la luz de esa realidad, vamos a poder experimentar verdadero gozo aún en medio de la aflicción. Versículo 28. Estamos subiendo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais. Si me amarais, vuestro corazón se hubiera llenado de gozo, porque yo voy al Padre y el Padre es mayor que yo. Este es uno de los textos favoritos de los testigos de Jehová para negar que Jesús es Dios. Pero ese es un buen ejemplo de lo que sucede cuando nosotros citamos un texto completamente divorciado de su contexto, porque si hay un libro en el Nuevo Testamento que enseña claramente que Cristo es Dios, es precisamente el Evangelio de Juan. Y para muestra un botón, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Aún en el mismo discurso, recuerdan cuando Felipe le pregunta al Señor, o le pide, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Jesús es la revelación más completa del Padre. De hecho, esta misma declaración de Juan 14:28 nos muestra claramente que Jesús no se veía a sí mismo como un hombre común y corriente. Mis hermanos, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera un domingo en la mañana, queridos hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y todos los que nos visitan, yo quiero hacer una aclaración, el Padre es mayor que yo? Yo espero, ¿verdad?, que ustedes digan, ¿y de verdad tú piensas que tienes que aclarar eso? ¿De verdad tú crees que tienes que hacer una aclaración tan ridícula? Porque es más que evidente que el Padre es infinitamente mayor que tú. Pero en el caso de Jesús es muy diferente. Porque Cristo no dejó de ser Dios al encarnarse, pero cuando Cristo se hizo hombre, Él se sometió voluntariamente como hombre a la autoridad del Padre, asumiendo la postura de un siervo. De manera que durante todo su ministerio terrenal, Jesús podía decir, el Padre es mayor que yo. Yo me estoy sometiendo porque el Padre es mayor que yo.
La segunda persona de la Trinidad estuvo dispuesta a cubrir su gloria divina con el velo de su humanidad, a hacerse hombre para poder morir en una cruz en nuestro lugar. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 2 que Cristo no estimó el ser igual a Dios. El mismo que dice el Padre es mayor que yo. Ahora Pablo está diciendo, él no estimó el ser igual a Dios. Y la palabra que Pablo está usando aquí es una palabra que todos ustedes conocen. La escucharon en la escuela. Es la palabra griega isos, que es el prefijo de la palabra isósceles, que es un triángulo isósceles. ¿Se les olvidó la geometría? Un triángulo isósceles es un triángulo cuyos dos lados son iguales. Pablo está diciendo, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, como si eso no fuera suficiente, se humilló todavía más, haciéndose a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese estado de humillación habría de concluir cuando Él regresara al Padre después de su resurrección. Si ustedes me amaran, ustedes se regocijarían porque yo regreso al Padre y el Padre es mayor que yo. Es la misma idea cuando Jesús está orando en Juan capítulo 17 y le dice al Padre, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El regreso de Jesús al Padre implicaba recuperar aquella gloria, ser visible aquella gloria que Él estuvo dispuesto a cubrir con el velo de su humanidad para venir a salvarnos. Si los discípulos hubieran estado pensando en Jesús esa noche y no hubieran estado centrados en su pequeño mundo, se habrían regocijado con Él en su partida a pesar de la tristeza de la separación. El gozo que el Hijo experimenta al lado de su Padre debe llenarnos de gozo. ¿Saben por qué? No solo porque le amamos a Él, sino porque Él murió en la cruz del Calvario para hacernos partícipes de esa relación de deleite y de gozo que experimentan las tres personas de la Trinidad. Miren, si los discípulos hubieran interpretado los eventos de esa noche desde una perspectiva teológica correcta, no solo se habrían regocijado por el gozo de Jesús al regresar al Padre, sino por todo el bien que Él estaba obteniendo para nosotros por medio de esa partida que ellos trataban de evitar a toda costa. Si Jesús no se hubiera ido, la redención no se hubiera consumado. Él tenía que presentarse delante del Padre como el sacrificio perfecto. Si Jesús no se hubiera ido, nosotros no hubiéramos sido reconciliados con Dios. Si Jesús no se hubiera ido, nosotros no tendríamos lugar en la casa del Padre. Si Jesús no se hubiera ido, no habría venido el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 16, versículo 7? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Saben que nosotros tenemos una situación muchísimo más ventajosa que las personas que dieron el ministerio de Jesús? Hoy hay millones de personas siguiendo a Jesús. ¿Qué pasaría si tú quisieras una cita con Él? Imagínense que Jesús está como hombre aquí en la tierra y tú quieres una cita con Jesús, tú quieres hablar con Jesús. Bueno, te tocó el número 1.500.424 y tal vez te mueras antes de llegar. Jesús está diciendo, ¿saben qué? Os conviene que yo me vaya. O os conviene porque
ahora yo voy a morar en ustedes por medio de mi Espíritu. Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó al tercer día, Cristo ascendió a los cielos, Cristo consumó su obra de redención. ¿Saben para qué? Para que, como bien ha dicho alguien, nosotros podamos participar, nosotros podamos experimentar el gozo de Dios en Dios. Profundo. Porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo ascendió a los cielos, porque Cristo consumó su obra de redención, porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Ahora tú y yo, que somos cristianos, podemos experimentar el gozo de Dios en Dios. El gozo que Dios experimenta en Dios, el gozo que el Padre tiene en el Hijo en el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Juan 14:20. En ese día, ¿qué día? Cuando yo resucite de los muertos, cuando el Espíritu Santo venga a ustedes y les dé entendimiento. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes, por medio del Espíritu. Versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Y qué pasará? Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Recuerdan la promesa? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, en lo que ustedes llegan al cielo, ¿saben lo que yo voy a hacer? Yo voy a traer el cielo a vosotros. Haremos morada. En lo que ustedes llegan a la morada, a la ciudad de Dios, yo voy a hacer morada. Mi Padre y yo, por el Espíritu, haremos morada en ustedes. El Señor sabía que los discípulos iban a recordar sus palabras y las iban a interpretar correctamente después de su resurrección con la venida del Espíritu, y de esa manera ellos iban a poder experimentar verdadero gozo aún en medio del dolor y la aflicción. Juan 16, versículo 16. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿De qué está hablando Jesús? Él va a morir, va a estar 3 días enterrado, un poco más, ustedes no me verán, pero 3 días después me verán. Versículo 20. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Por fin matamos a este individuo que causaba tanta inquietud en nuestro corazón, hablando de nuestros pecados. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros también tenéis aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿De qué gozo está hablando Jesús aquí? Si nosotros los cristianos todavía tenemos que enfrentar muchas aflicciones, muchos problemas en este mundo caído. Sin embargo, Él está diciendo, ustedes tendrán gozo. Lo que parecía una tragedia, la muerte de Jesús en la cruz, de repente se convirtió en el evento de más gozo y alegría que nosotros podamos imaginar. Y esa es la promesa del versículo 22. Ahora ustedes están tristes, pero cuando yo me levante de los muertos, experimentarán un gozo que nada ni nadie podrá quitarles. Y yo vuelvo y repito la pregunta: ¿de qué tipo de gozo es que Jesús está hablando aquí? Vuelvan a leer el versículo 16. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Versículo 22. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará
y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué era, mis hermanos, lo que había llenado de tristeza el corazón de los discípulos esa noche? El anuncio de que Jesús se iba. Si alguien le hubiera ofrecido el mundo entero en ese momento, no los habrían podido consolar, porque ellos no querían ninguna otra cosa, ninguno de los tesoros que este mundo puede ofrecer. Ellos querían a Jesús. Y Él les promete que se volverían a ver. Mis hermanos, esto es importantísimo. No era la resurrección en sí misma la que produciría ese gozo permanente en los cristianos. Es el hecho de tener, disfrutar, deleitarnos en la comunión con Jesús. El Señor no nos ha dejado huérfanos. Él ha venido a nosotros por medio de su Espíritu. Y ese es nuestro gozo, que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro gozo. Estar con Jesús, tener comunión con Jesús, disfrutar de Jesús, de manera, mis hermanos, que nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo no depende de que todo nos esté saliendo bien, nuestro gozo no depende de que todo el mundo nos quiera, nuestro gozo depende de nuestra relación con Jesús. Y como nada ni nadie puede separarnos de su amor, como dice Pablo en Romanos 8, nada ni nadie puede quitarnos nuestro gozo. Con esto en mente, veamos ahora el famosísimo y conocidísimo texto de Juan 14:27. La promesa de su paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow. Mis hermanos, Jesús sabe que en pocas horas sería arrestado, masacrado, finalmente crucificado. Y sin embargo, Él está haciendo ver a sus discípulos no solo que Él en ese momento estaba experimentando paz, mi paz, sino que Él quería darles esa paz como un legado. Él quería dejarles esa paz como una herencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ven, no es una vida libre de problemas, no es una vida libre de conflictos. No, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ven como en ambos textos Cristo está contrastando aquí lo que el mundo nos da y lo que Él nos da. La paz que yo les doy no es como la que el mundo da. De hecho, el mundo será para ustedes una fuente de aflicción. Pero no se turben por eso. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Otra vez, no es el diablo que está en control. No es la ONU. No es George Soros. Mis hermanos, Jesús está en control. Yo he vencido al mundo. Es por eso que el gozo y la paz del cristiano no dependen de las circunstancias. No es de ese tipo de paz que Jesús está hablando aquí. Esta paz que Cristo da es una serenidad del alma que se produce al saber que todos nuestros pecados fueron perdonados. Ya no tenemos cuentas pendientes con el tribunal divino. Es saber que nuestras vidas están en las manos de un Dios sabio, amante y todopoderoso, que nos ama con un amor eterno e inalterable, no por causa nuestra, sino por causa de Jesús. Es esa paz. ¿Recuerdan la promesa de número 6, la bendición sacerdotal de número 6? Ese es uno de mis textos favoritos de la Biblia. El Señor te bendiga y te guarde.
el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Eso fue lo que Cristo compró para nosotros en la cruz. Él quitó la enemistad que había entre nosotros y Dios, para que ahora disfrutemos de su bendición y protección. Jehová, el Señor, te bendiga y te guarde. Cristo murió en la cruz para que ahora Dios nos mire con un rostro radiante. Ustedes ven cuando un padre ve a un hijo haciendo las cosas bien y tú dices, wow, estoy orgulloso de ti. Bueno, lo que Cristo compró para nosotros es que ahora Dios el Padre, perfectamente santo, perfectamente justo, cuando Él nos ve con un rostro radiante, no lleno de ira por nuestros pecados. No, Él nos ve con un rostro radiante porque ahora estamos en Cristo y Él nos ve con la misma alegría con la que Él ve a su Hijo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro. En otras palabras, que sus ojos estén atentos sobre ti todo el tiempo para que pueda bendecirte según lo que tú necesitas. Y precisamente porque nosotros contamos con la bendición, la protección del Señor, porque contamos con su favor, con su amor, con su cuidado, que ahora podemos experimentar el shalom de Dios y te dé paz, la paz de Dios. Esto no es ausencia de conflicto, esto es paz en el corazón. Eso es lo que expresa poéticamente Horacio Spafford en su famoso himno, traducido al español, Estoy bien con mi Dios. Hay una estrofa del himno, permítanme traducírsela literalmente, no como nosotros la conocemos en español. Mi pecado, oh la dicha de este glorioso pensamiento, mi pecado, no parcialmente, sino en su totalidad, ha sido clavado en la cruz y no lo cargo más. Alaba, alma mía, al Señor, alaba al Señor, todo está bien con mi alma, todo está bien. ¿Por qué todo está bien con mi alma? ¿Porque ya no tengo problemas? ¿Porque ya no tengo aflicciones? No, mi alma está bien porque ya no tengo deudas pendientes en el tribunal de Dios, porque el Dios de toda gracia es mi Padre y ahora disfruto de su gracia, de su bondad y de su misericordia sin límites. Oh, estoy bien con mi Dios. Alaba, alma mía. La paz que el mundo da es circunstancial, es pasajera, es superficial. Si las cosas están saliendo bien, nos sentimos bien. Pero si de repente las cosas cambian y se volcan en contra nuestra, entonces pasamos del cielo al infierno con una rapidez espantosa. Pero la paz de Dios es muy diferente. Porque esa paz no depende de las circunstancias. Esa paz no depende de lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso depende del amor inalterable de Dios en Cristo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es la roca. Podemos escondernos debajo de esa roca. Este texto tiene una versión nuevo testamentaria, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, no la paz que da Dios, sino la paz que experimenta Dios,
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lleven sus peticiones delante del Señor. Confiad en Jehová perpetuamente y experimentaremos la paz de Dios. Mis hermanos, nuestro Dios no sufre sobresaltos. Nuestro Dios nos inquieta. Él no está viendo esta agenda perversa de los LGBTQ y todas las letras más y dice, ¿qué está pasando en el mundo? No, Dios no se agita. Lleva tus peticiones delante de Él. Y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es esa paz la que Él produce en nosotros por medio de su Espíritu Santo cuando descansamos por la fe en sus promesas, cuando recordamos que no tenemos cuentas pendientes con Dios, que todos nuestros pecados, no en parte, sino el todo, ya fue clavado en la cruz. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nos espera la gloria. Y el Dios de esperanza, Romanos 15:13, os llene de todo gozo y paz, Juan 14, en el creer. ¿Qué decíamos que Cristo habla en Juan 14? Paz, gozo, fe. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vendré a vosotros en el Espíritu Santo, moraré en ustedes por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que produce esa paz en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es un fruto del Espíritu, pero Él produce esa paz en nosotros mientras descansamos por fe en la palabra que ese Espíritu inspiró. Sí, estamos viviendo días difíciles. Parece que la maldad avanza sin restricción. Pero mis hermanos, el Dios soberano que nos ama hasta el punto de la cruz sigue en control. Él sigue llevando a cabo sus decretos sabios y santos, aunque por el momento no podamos entender lo que Él está haciendo. Por eso es porque This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind.
The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.